El sol brillaba con especial intensidad aquella mañana en Valencia. Los rayos dorados se filtraban por los vitrales de la antigua iglesia, proyectando un caleidoscopio de colores sobre el suelo de mármol. Era uno de esos días perfectos que parecen salidos de un cuento de hadas, como si el mismo cielo hubiera decidido bendecir la unión que estaba a punto de celebrarse. Para Elena, sin embargo, la luz resplandeciente no lograba disipar la sombra de preocupación que llevaba semanas instalada en su pecho. «Respira hondo, cariño. Hoy es tu día», le susurró su madre mientras ajustaba el último detalle del velo. Elena intentó sonreír, pero el gesto no alcanzó sus ojos. A sus 28 años, estaba a punto de casarse con Miguel, el hombre que había conocido hace 3 años durante sus prácticas en el hospital provincial. Él era todo lo que siempre había soñado: atento, inteligente, con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Pero algo no estaba bien, y Elena lo sabía. Los mareos habían comenzado hace apenas un mes. Al principio pensó que era el estrés de organizar la boda, las interminables listas de invitados, el vestido, las flores. Luego vinieron los desmayos. Pequeños lapsos de tiempo en los que simplemente se desvanecía, recuperando la conciencia minutos después como si nada hubiera pasado. «Es normal», se repetía a sí misma, «son los nervios». Pero en el fondo, esa voz interior que nunca fallaba le decía que algo más estaba ocurriendo. «¿Estás lista?», preguntó su padre desde la puerta, impecable en su traje oscuro y con los ojos húmedos de emoción contenida. Elena asintió, tomando el ramo de lirios blancos que su hermana le ofrecía. No podía arruinar este día. No después de todo lo que habían planificado, de la ilusión que brillaba en los ojos de Miguel cada vez que hablaban de su futuro juntos. Decidió que, pasara lo que pasara, hoy sería feliz. Mañana habría tiempo para preocuparse. La música comenzó a sonar y las puertas de la iglesia se abrieron de par en par. Los invitados se pusieron de pie, girándose para contemplar a la novia. Elena avanzó del brazo de su padre, paso a paso, sintiendo el peso de todas las miradas sobre ella. Al fondo, junto al altar, Miguel la esperaba con una sonrisa que le quitó el aliento. Por un momento, todos los temores se disiparon. Entre los invitados, casi imperceptible en la tercera fila, el doctor Vega observaba la escena con atención profesional. No había sido invitado como médico, sino como amigo de la familia del novio, pero sus años de experiencia en neurología le habían enseñado a detectar signos que pasaban desapercibidos para la mayoría. Y había algo en la manera en que Elena caminaba, una ligera asimetría en sus movimientos, un parpadeo demasiado frecuente, que encendió todas sus alarmas. La ceremonia transcurrió con la solemnidad y emoción propias de la ocasión. Los votos, el intercambio de anillos, las promesas de amor eterno. Para cualquiera que no fuera el doctor Vega, todo parecía perfecto. Pero él no podía apartar la mirada de la novia, notando cada vez con mayor claridad los pequeños indicios que su instinto médico le gritaba que no debía ignorar. Cuando llegó el momento de firmar el acta matrimonial, sucedió lo que el doctor tanto temía. Elena extendió su mano para tomar la pluma que le ofrecía el sacerdote, pero sus dedos no respondieron. Un temblor imperceptible para la mayoría recorrió su brazo derecho. Luego, sus ojos perdieron el enfoque por un instante. Nadie pareció notarlo, excepto él. La recepción se celebraba en los jardines de una antigua finca a las afueras de la ciudad. Mesa tras mesa de invitados disfrutando del banquete, brindando por la felicidad de los recién casados. La música, las risas, los abrazos y felicitaciones. Todo era como debía ser, salvo por la creciente inquietud del doctor Vega, que no lograba sacudirse esa sensación de urgencia que le oprimía el pecho. Fue durante el primer baile cuando ocurrió. Miguel sostenía a Elena entre sus brazos, girando suavemente al ritmo de aquella canción que habían elegido cuidadosamente. Los flashes de las cámaras inmortalizaban cada momento. Y entonces, en medio de una vuelta, el rostro de Elena cambió. Un gesto de confusión cruzó sus facciones, y antes de que alguien pudiera reaccionar, sus piernas cedieron. El doctor Vega se abrió paso entre la multitud que ya se arremolinaba alrededor de la pareja. «Soy médico», dijo con firmeza, arrodillándose junto a Elena que yacía inconsciente en los brazos de un Miguel desesperado. Con movimientos precisos, comprobó sus constantes vitales mientras pedía que llamaran a una ambulancia. «¿Qué le pasa?», preguntó Miguel, con la voz quebrada por el miedo. «Es grave». El doctor Vega no respondió de inmediato. Su mente procesaba a toda velocidad los síntomas que había observado durante la ceremonia, conectándolos con lo que acababa de presenciar. No quería alarmar a nadie sin estar completamente seguro, pero tampoco podía ignorar lo que su experiencia le sugería. «Necesito hacerle algunas pruebas», respondió finalmente, manteniendo la calma profesional que tantas vidas había salvado a lo largo de su carrera. «Pero creo que sé lo que podría estar pasando».
Mientras la sirena de la ambulancia se escuchaba a lo lejos, acercándose a la finca, el doctor Vega sostuvo la mirada de Miguel. Lo que estaba a punto de decirle cambiaría para siempre el rumbo de lo que debería haber sido el día más feliz de sus vidas. En sus 30 años de práctica médica, nunca había tenido que dar un diagnóstico preliminar en una boda. Y lo que sospechaba, lo que casi podía confirmar con solo lo que había visto, era algo para lo que ninguno de los presentes estaba preparado. Elena abrió los ojos lentamente, desorientada. Miró a su alrededor, a las caras preocupadas que la rodeaban, al vestido blanco que ahora yacía arrugado sobre la hierba. «¿Qué ha pasado?», preguntó con voz débil. Y fue entonces cuando el doctor Vega tomó una decisión que iba contra todos los protocolos médicos, pero que su instinto le decía que era lo correcto. Lo que había descubierto en esta novia, precisamente el día de su boda, era algo que no podía esperar ni un minuto más. «Necesito hablar contigo y con Elena en privado», le dijo el doctor Vega a Miguel, mientras los paramédicos preparaban la camilla. La multitud de invitados observaba con un silencio tenso, interrumpido solo por los murmullos preocupados y el ocasional sollozo de la madre de Elena. «Por favor, denles espacio», pidió el padre de Miguel, intentando alejar a los curiosos. La fiesta que momentos antes rebosaba de alegría ahora se había transformado en un escenario de angustia contenida. Mientras trasladaban a Elena a una habitación de la finca para estabilizarla antes del viaje al hospital, el doctor Vega recordaba la primera vez que había visto un caso similar. Fue durante su residencia en Barcelona, hace ya 15 años. Una joven de apenas 20 años con síntomas que todos confundían con estrés o ansiedad. Nadie la tomó en serio hasta que fue demasiado tarde. No permitiría que la historia se repitiera con Elena. «¿Qué está pasando, doctor?», preguntó Miguel una vez que estuvieron a solas en la habitación. Elena, ahora consciente pero visiblemente agotada, apretaba su mano con fuerza. «Díganos la verdad, por favor». El doctor Vega se sentó al borde de la cama, observando con atención los ojos de Elena. Había algo en su mirada, una mezcla de miedo y resignación, que le indicaba que ella ya sospechaba que algo no estaba bien. «Elena, ¿desde cuándo tienes estos episodios?», preguntó con suavidad. «Empezaron hace un mes, quizás un poco más», confesó ella, evitando mirar a Miguel. «Pensé que eran los nervios por la boda, no quería preocupar a nadie». Miguel la miró con incredulidad. «¿Por qué no me dijiste nada? Podríamos haber consultado, podríamos». «Justamente por eso», lo interrumpió Elena, con lágrimas formándose en sus ojos. «No quería arruinar nuestros planes. Todo estaba tan perfecto, tan como siempre soñamos». El doctor Vega asintió comprensivamente. Había visto esa reacción muchas veces, la negación, el intento de normalizar síntomas alarmantes. Era un mecanismo de defensa común, pero peligroso. Además de los mareos y desmayos, ¿has notado algo más? ¿Dificultad para concentrarte? ¿Problemas con la memoria o para encontrar las palabras correctas? Elena palideció aún más, si eso era posible. A veces olvido cosas simples. Nombres de objetos cotidianos. El otro día no reconocí a la prima de Miguel en una foto que habíamos tomado apenas la semana anterior. Miguel se llevó una mano a la boca, ahogando una exclamación. «Pensé que estabas bromeando cuando dijiste que no la recordabas». «Y has tenido dolores de cabeza», continuó el doctor. «Terribles», admitió Elena. «Sobre todo por las mañanas. Pero con analgésicos mejoraban, así que tampoco le di importancia». El doctor Vega tomó aire profundamente. Lo que estaba a punto de decir cambiaría la vida de estos recién casados para siempre, pero no tenían tiempo que perder. «Elena, creo que podrías tener una lesión cerebral que requiere atención inmediata. Los síntomas que describes, sumados a lo que he observado hoy, la asimetría en tus movimientos, la dificultad con la coordinación fina, esos momentos de confusión apuntan a algo que necesitamos investigar con urgencia». El silencio que siguió a sus palabras fue absoluto. Fuera de la habitación se escuchaba el murmullo lejano de los invitados, la música que nadie había pensado en apagar, pero dentro, el tiempo parecía haberse detenido. Está diciendo que podría ser algo grave», logró articular Miguel finalmente. «No quiero adelantarme a un diagnóstico sin las pruebas adecuadas», respondió el doctor con cautela. «Pero sí, podría ser grave. Y precisamente por eso es una suerte que haya estado aquí hoy». Elena soltó una risa amarga que pronto se transformó en llanto. «Vaya día para descubrirlo, ¿verdad? El día de mi boda». El doctor Vega tomó su mano con delicadeza. «Elena, escúchame bien. Si es lo que sospecho, el haber identificado los síntomas hoy, justo hoy, podría ser lo que marque la diferencia en tu tratamiento y recuperación». En ese momento, uno de los paramédicos asomó la cabeza por la puerta.
Estamos listos para transportarla, doctor. Voy con ustedes, dijo Miguel inmediatamente, comenzando a quitarse la corbata y el saco. Un momento, pidió Elena, secándose las lágrimas. ¿Qué les diremos a todos? Hay más de 200 personas ahí afuera esperando que cortemos el pastel, que bailemos. La pregunta quedó suspendida en el aire, un recordatorio cruel de cómo la vida puede cambiar en un instante, de cómo los planes más cuidadosamente trazados pueden desmoronarse sin previo aviso. El trayecto hacia el hospital fue uno de los más largos que Miguel había experimentado jamás. Sentado junto a Elena en la ambulancia, todavía vestido con la mitad de su traje de novio, observaba cómo el paisaje nocturno de Valencia se desdibujaba a través de la ventanilla. El doctor Vega había insistido en acompañarlos, y ahora hablaba por teléfono con un colega del Hospital La Fe, organizando todo para cuando llegaran. Mi hermano se encargará de explicar la situación a los invitados, dijo Miguel, acariciando suavemente el cabello de Elena, cuya cabeza reposaba sobre su hombro. No te preocupes por nada más que por estar bien. Elena asintió débilmente. Los sedantes que le habían administrado comenzaban a hacer efecto, pero su mente seguía dando vueltas, intentando procesar cómo su día de ensueño se había convertido en esta pesadilla. Lo siento tanto, Miguel, murmuró. Debí haberte dicho algo cuando empezaron los síntomas. SHH, la silenció él con ternura. No hables así. Estamos juntos en esto, ¿recuerdas? En la salud y en la enfermedad. Acabamos de prometérnoslo. El doctor Vega terminó su llamada y se acercó a ellos. Elena, necesito preguntarte algo más. ¿En tu familia hay antecedentes de enfermedades neurológicas? Elena frunció el ceño, haciendo un esfuerzo por concentrarse a pesar de la medicación. Mi abuela tuvo algo, no recuerdo el nombre. Mamá siempre decía que por eso se volvió tan olvidadiza al final. ¿Sabes a qué edad le diagnosticaron?, insistió el doctor. Creo que ya era mayor, 60 y algo. Pero dicen que los síntomas habían comenzado mucho antes. El doctor Vega asintió, anotando algo en su teléfono. Su expresión se había vuelto aún más grave, si eso era posible. Miguel lo notó. Doctor, por favor, sea sincero con nosotros. ¿Qué es lo que sospecha?, preguntó, apretando inconscientemente la mano de Elena. Hay varias posibilidades, respondió el médico con cautela. Podría ser un tumor, una malformación vascular, o incluso una enfermedad neurodegenerativa de inicio temprano. Los síntomas que Elena presenta son compatibles con varias patologías, algunas más graves que otras. Necesitamos hacer resonancias, análisis, tal vez una punción lumbar. Elena cerró los ojos mientras las lágrimas se deslizaban por sus mejillas. Pensar que dentro de su cabeza podía haber algo creciendo, deteriorándose, amenazando no solo sus planes de futuro con Miguel, sino su vida misma, era demasiado para procesar. La ambulancia finalmente llegó al hospital, donde un equipo ya los esperaba. Todo sucedió con una rapidez vertiginosa. Elena fue trasladada a urgencias mientras Miguel se quedaba atrás, llenando formularios con información que en ese momento le parecía trivial. Fecha de nacimiento, alergias, seguro médico. ¿Qué importaba todo eso cuando el amor de su vida podría estar luchando por su futuro a pocos metros de distancia? Mientras tanto, en la finca, los padres de ambos intentaban mantener la calma frente a los invitados. La madre de Elena, Carmen, se había derrumbado inicialmente al recibir la noticia, pero ahora se mantenía firme, respondiendo a las preguntas con una fortaleza que no sabía que poseía. ¿Pero qué le ha pasado exactamente?, insistía una tía política, más curiosa que preocupada. Los médicos están haciéndole pruebas, respondió Carmen secamente. Lo importante ahora es darles espacio y apoyo, no especular. El padre de Miguel, un hombre práctico que había trabajado toda su vida como electricista, se encargó de hablar con el personal de catering y los músicos. La celebración había terminado, pero se aseguró de que los invitados pudieran al menos comer algo antes de marcharse. Era lo mínimo que podían hacer ante semejante situación. En una esquina del jardín, alejada del bullicio, la hermana menor de Elena lloraba desconsoladamente. Tenía solo 19 años y adoraba a su hermana mayor. Su madre se acercó y la abrazó con fuerza. «Va a estar bien», le susurró, aunque ella misma no estaba segura de ello. «Tu hermana es fuerte, siempre lo ha sido». «Pero parecía tan feliz hace unas horas», sollozó la joven. «¿Y ahora? ¿Y si es algo grave?» «¿Y sí?» «No pienses en eso ahora», la interrumpió su madre. «Elena nos necesita enteros, no destrozados por el miedo. Vamos a cambiarnos y a ir al hospital». De vuelta en La Fe, Miguel esperaba en una fría sala de espera. El doctor Vega había desaparecido tras las puertas automáticas junto con Elena y el resto del equipo médico.
Las horas pasaban con una lentitud insoportable. ¿Cómo era posible que esa misma mañana hubiera estado ajustándose el traje frente al espejo, nervioso por los votos que iba a pronunciar, y ahora estuviera aquí, temiendo por la vida de su esposa? Las manecillas del reloj de la sala de espera parecían moverse con dolorosa lentitud. Miguel había contado las baldosas del suelo, había leído todos los carteles informativos de las paredes, e incluso había intentado hojear una revista de 2 años atrás, todo para no pensar en lo peor. Los padres de Elena llegaron cuando ya pasaba la medianoche, todavía vestidos con sus elegantes ropas de la boda, ahora arrugadas por la tensión y el cansancio. ¿Alguna noticia?, preguntó Carmen, abrazando a su yerno como si fuera su propio hijo. Miguel negó con la cabeza. Nada aún. El doctor Vega dijo que las pruebas llevarían tiempo. El padre de Elena, un hombre que raramente mostraba sus emociones, tenía los ojos enrojecidos. Mi niña, justo el día de su boda, murmuró más para sí mismo que para los demás. Se sentó pesadamente en una de las sillas de plástico, dejando escapar un suspiro que parecía contener todo el dolor acumulado durante las últimas horas. La hermana menor de Elena llegó poco después, habiendo cambiado su vestido de dama de honor por unos jeans y una sudadera. Traía café para todos y una bolsa con un cambio de ropa para Miguel. Pequeños gestos de normalidad en medio de la pesadilla. He hablado con una enfermera, dijo en voz baja. Están haciendo todo tipo de escáneres. Dicen que el doctor Vega ha pedido pruebas específicas, algo sobre los patrones de actividad cerebral. Miguel sintió un escalofrío. Actividad cerebral. Sonaba tan frío, tan científico, cuando se trataba de la mente brillante de Elena, de su inteligencia, su memoria, su personalidad, todo lo que la hacía ser ella misma. Pasadas las 2 de la madrugada, el doctor Vega finalmente apareció. Su rostro reflejaba agotamiento, pero también una determinación inquebrantable. Miguel se levantó de un salto, seguido por los padres de Elena. Elena está estable, fueron sus primeras palabras, provocando un suspiro colectivo de alivio. Hemos realizado varias pruebas y tenemos algunas respuestas preliminares, pero necesitamos hacer más. ¿Qué han encontrado?, preguntó Miguel, intentando descifrar la expresión del médico. El doctor Vega miró a su alrededor, consciente de que una sala de espera no era el lugar adecuado para esta conversación. Vamos a un lugar más privado, sugirió, guiándolos hacia una pequeña sala de consulta. Una vez todos sentados, el médico abrió una tablet donde se mostraban imágenes del cerebro de Elena. Para la familia, eran solo manchas en blanco y negro, formas incomprensibles, pero para el doctor, eran un mapa de la batalla que se libraba dentro de la cabeza de la joven. Hemos encontrado una anomalía aquí, señaló una región específica. No es un tumor, como temíamos inicialmente. Es algo más, inusual. ¿Inusual en qué sentido?, preguntó el padre de Elena, inclinándose para ver mejor la imagen. Es una malformación, explicó el doctor Vega. Pero no una malformación común. Por su ubicación y características, es extremadamente rara. Tan rara que en mis 30 años de práctica, nunca había visto un caso así en persona. Un silencio aterrador cayó sobre la sala. Lo desconocido, lo nunca visto antes, sonaba aún más aterrador que un diagnóstico familiar, por grave que fuera. ¿Y eso qué significa para Elena?, logró articular Miguel, sintiendo como su corazón latía con tanta fuerza que casi podía escucharlo. El doctor Vega dejó la tablet y miró directamente a la familia. Significa que estamos en territorio inexplorado. Esta malformación está afectando áreas del cerebro relacionadas con la memoria, la coordinación motora y, potencialmente, con funciones más complejas que aún no hemos podido evaluar completamente. ¿Se puede operar?, preguntó Carmen, aferrándose a cualquier esperanza. Esa es la cuestión, respondió el médico. Por su ubicación, una cirugía convencional sería extremadamente arriesgada. Pero, interrumpió Miguel, captando un destello de algo en los ojos del doctor. ¿Era esperanza? Existe un procedimiento experimental, continuó Vega. Se ha realizado solo en unos pocos centros en el mundo, principalmente en casos similares al de Elena, aunque no idénticos. Es una técnica que combina microcirugía con tratamiento farmacológico dirigido. ¿Y funciona?, preguntó la hermana de Elena. Los resultados han sido variados, admitió el doctor. En algunos casos, ha logrado detener la progresión de los síntomas e incluso revertir algunos. En otros, no ha tenido el efecto esperado. ¿Cuáles son los riesgos?, inquirió el padre de Elena, siempre práctico incluso en los momentos más difíciles. El doctor Vega respiró hondo antes de responder. Los mismos que cualquier cirugía cerebral, pero amplificados por lo desconocido de la condición. Parálisis, pérdida de funciones cognitivas, cambios de personalidad.
No necesitó terminar la frase. Todos entendieron el mensaje implícito. También existía el riesgo de muerte. ¿Y si no hacemos nada?, preguntó Miguel, aunque ya temía la respuesta. Basándonos en la progresión de sus síntomas y lo que vemos en las imágenes, el doctor hizo una pausa, escogiendo cuidadosamente sus palabras. Creo que la condición seguirá deteriorándose. Y a un ritmo acelerado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cada miembro de la familia procesaba la información a su manera, imaginando futuros alternativos, ninguno de los cuales se parecía remotamente a lo que habían planeado. Hay algo más, añadió el doctor Vega, captando nuevamente su atención. El centro más avanzado en este tipo de procedimientos está en Barcelona. He contactado con un colega allí, el doctor Ferrer, quien ha tratado 3 casos similares. Está dispuesto a revisar el caso de Elena de inmediato. ¿Cuánto tiempo tenemos para decidir?, preguntó Carmen. No mucho, respondió el médico con franqueza. Cada día que pasa, la malformación podría estar causando más daño. Si decidimos proceder con el tratamiento experimental, necesitaríamos trasladar a Elena a Barcelona lo antes posible. Miguel se levantó y caminó hasta la pequeña ventana de la sala. Afuera, la noche de Valencia seguía su curso, ajena al drama que se desarrollaba dentro de estas paredes. Algunas estrellas brillaban tímidamente a través de la contaminación lumínica de la ciudad. En algún lugar, no muy lejos, estaba la finca donde debería haber estado bailando con Elena hasta el amanecer, celebrando el inicio de su vida juntos. En lugar de eso, estaba aquí, tomando decisiones que podrían significar la vida o la muerte para ella. ¿Puedo verla?, preguntó finalmente, con la voz quebrada por la emoción contenida. El doctor Vega asintió. Está sedada, pero consciente. Pueden entrar de uno en uno, brevemente. Quiero que Miguel entre primero, dijo Carmen, sorprendiendo incluso a su marido. Es su esposo. Tienen que hablar de esto juntos. Miguel le dirigió una mirada de agradecimiento y siguió al doctor por el pasillo. Con cada paso que daba hacia la habitación de Elena, sentía que se acercaba a la decisión más importante de sus vidas. Una decisión que tendría que tomar junto a ella, sin saber si el tratamiento experimental la salvaría o si les arrebataría incluso el poco tiempo que podrían tener juntos. Miguel se detuvo frente a la puerta de la habitación. A través del pequeño cristal, podía ver a Elena conectada a varios monitores, con el elaborado peinado de novia ahora deshecho, y restos de maquillaje aún visibles en su rostro pálido. El contraste entre la imagen que tenía frente a él y la de esa misma mañana en el altar era desgarrador. Respiró hondo y entró. «Hola, preciosa», susurró, acercándose a la cama con una sonrisa que le costaba mantener. Elena abrió los ojos lentamente, como si cada movimiento requiriera un esfuerzo sobrehumano. Al ver a Miguel, una débil sonrisa iluminó su rostro. «Vaya luna de miel, ¿eh?», bromeó con voz ronca, intentando aligerar el ambiente a pesar de las circunstancias. Miguel tomó su mano con delicadeza, evitando el gotero intravenoso. «Siempre fuiste original para todo», respondió, siguiendo su juego. Pero ambos sabían que no podían mantener la fachada mucho tiempo. «El doctor Vega me ha explicado lo que han encontrado», añadió, más serio. La expresión de Elena cambió. «Es grave, ¿verdad? Lo veo en tu cara, Miguel». «Es complicado», respondió él, escogiendo cuidadosamente sus palabras. «Han encontrado algo raro, una malformación que está causando tus síntomas. El doctor dice que nunca ha visto un caso exactamente igual». Un silencio pesado se instaló entre ellos. Elena miró hacia el techo, asimilando la información. «¿Voy a morir?», preguntó finalmente con una franqueza que estremeció a Miguel. «No», respondió él con firmeza, apretando su mano. «No mientras yo pueda evitarlo». Le explicó entonces lo que el doctor Vega les había contado, el tratamiento experimental en Barcelona, los riesgos, las incertidumbres, pero también la esperanza que representaba. «¿Y si no funciona?», preguntó Elena, con lágrimas deslizándose silenciosamente por sus mejillas. ¿Y si me someto a todo eso para terminar peor? ¿O para no ser yo misma cuando despierte? Elena, escúchame, dijo Miguel, inclinándose más cerca. Te conozco desde hace 3 años, pero hoy, cuando dijimos nuestros votos, prometí estar contigo en la salud y en la enfermedad. No sabía que tendríamos que poner a prueba esa promesa tan pronto, pero aquí estamos. Y no importa lo que pase, seguiré amándote. Si cambias, cambiaremos juntos. En ese momento, el doctor Vega entró en la habitación, seguido por una médica a la que no habían visto antes. Elena, Miguel, saludó el doctor Vega. Permítanme presentarles a la doctora Reyes, neurocirujana del hospital. La doctora,
una mujer de mediana edad con una presencia tranquilizadora, se acercó a la cama. He estado revisando tu caso con el doctor Vega, explicó. Es fascinante desde el punto de vista médico, aunque entiendo que para ti es aterrador. ¿Usted ha visto algo así antes?, preguntó Elena. No exactamente igual, pero casos similares, sí, respondió la doctora Reyes con honestidad. El doctor Ferrer en Barcelona es efectivamente el más indicado para tu caso. He trabajado con él en el pasado. ¿Y qué opina?, preguntó Miguel. Deberíamos intentar el tratamiento experimental. La doctora Reyes intercambió una mirada con el doctor Vega antes de responder. En medicina, raramente tenemos certezas absolutas. Lo que sí puedo decirte es que, basándonos en la velocidad a la que están progresando tus síntomas, Elena, esperar no es una opción recomendable. Un pitido de uno de los monitores rompió la tensión del momento. La doctora Reyes se acercó a revisarlo, y luego hizo una anotación en la tablet. Tus constantes están fluctuando un poco, comentó. Es normal dadas las circunstancias, pero quiero monitorearte de cerca. ¿Cuánto tiempo tenemos para decidir?, preguntó Elena, mirando alternativamente a los dos médicos. Técnicamente, la decisión es tuya, respondió el doctor Vega. Pero te recomendaría no pasar de mañana. El doctor Ferrer ha hecho un hueco en su agenda para verte pasado mañana si decidimos seguir adelante. Tan rápido, murmuró Miguel, sorprendido por la urgencia. Tiene un especial interés en tu caso, explicó el doctor Vega. Aparentemente, la ubicación específica de tu malformación y la combinación de síntomas que presentas coinciden con una investigación que está realizando. ¿Así que soy un caso de estudio interesante?, preguntó Elena con amargura. Eres una paciente que necesita ayuda, corrigió la doctora Reyes con firmeza. Y a veces, ser un caso interesante desde el punto de vista científico puede ser una ventaja. Significa que los mejores especialistas querrán involucrarse. De repente, Elena se llevó una mano a la cabeza, con una expresión de dolor tan intensa que Miguel se alarmó. ¿Qué pasa? ¿Qué le ocurre?, preguntó desesperado. La doctora Reyes actuó con rapidez, comprobando sus pupilas con una pequeña linterna que llevaba en el bolsillo de su bata. Está teniendo otro episodio, dijo con tono profesional. Doctor Vega, necesitamos. No terminó la frase. Elena comenzó a convulsionar violentamente, sus ojos en blanco, mientras las alarmas de los monitores saltaban en una cacofonía aterradora. ¡Fuera!, ordenó la doctora a Miguel, mientras presionaba el botón de emergencia. Necesitamos espacio. En cuestión de segundos, la habitación se llenó de personal médico. Miguel fue empujado hacia el pasillo, donde los padres de Elena esperaban con expresiones de terror al escuchar la conmoción. Juntos, los tres observaban impotentes a través del cristal cómo el equipo médico luchaba por estabilizar a la joven. Por favor, no ahora, suplicaba Miguel en un susurro desesperado. Por favor, no así. 3 meses después, Miguel caminaba por los pasillos del Hospital Sant Pau de Barcelona, con un ramo de lirios blancos en la mano. Se había acostumbrado a ese recorrido, la cafetería de la entrada, el largo pasillo con ventanales, el giro a la derecha pasando por rehabilitación, y finalmente, la habitación 412. Al llegar, se detuvo un momento para observar a través de la puerta entreabierta. Elena estaba sentada junto a la ventana, con la luz del atardecer barcelonés iluminando su perfil. Su cabello, ahora mucho más corto tras la cirugía, comenzaba a crecer nuevamente. Tenía un cuaderno sobre las rodillas y escribía con concentración, mordiéndose el labio inferior como siempre hacía cuando estaba absorta en algo. Permiso, dijo Miguel suavemente, llamando su atención. Elena levantó la mirada y sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. Llegas temprano hoy, comentó, cerrando el cuaderno. El profesor terminó la clase antes, explicó Miguel, acercándose para besarla. Había conseguido una plaza temporal en una escuela secundaria de Barcelona, enseñando matemáticas mientras Elena se recuperaba. ¿Cómo ha ido la sesión con la doctora Martín? Bien, respondió Elena. Dice que la recuperación va más rápido de lo esperado. La memoria a corto plazo está mejorando cada día. Miguel colocó las flores en un jarrón, reemplazando las que había traído 2 días antes. Se sentó frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. Aún le asombraba lo cerca que habían estado de perderlo todo aquella noche en Valencia. La convulsión que Elena había sufrido fue solo el principio de una crisis que casi le cuesta la vida. La presión intracraneal había aumentado súbitamente, obligando a los médicos a inducirle un coma para proteger su cerebro. Durante 3 días, Miguel no se había separado de su lado, durmiendo en una incómoda silla junto a su cama, susurrándole palabras de amor y esperanza, aunque no sabía si ella podía escucharlo.
Cuando finalmente la despertaron, la decisión estaba tomada: irían a Barcelona. El doctor Ferrer había estudiado las imágenes y creía que su caso no solo podía tratarse, sino que podría proporcionar información vital para comprender mejor este tipo de malformaciones. La cirugía había durado casi 12 horas. 12 horas en las que Miguel, junto con los padres de Elena y su hermana, habían permanecido en la sala de espera, alternando entre la esperanza y el terror. Cuando el doctor Ferrer finalmente apareció, exhausto pero con una pequeña sonrisa, supieron que habían superado el primer obstáculo. «¿Qué estás escribiendo?», preguntó Miguel, señalando el cuaderno. «Es parte de la terapia», explicó Elena. «La psicóloga me recomendó que escribiera sobre toda esta experiencia. Dice que puede ayudarme a procesar lo ocurrido y también a ejercitar la memoria». Miguel asintió. Sabía lo frustrante que había sido para Elena, una arquitecta brillante, despertar después de la cirugía y descubrir que algunas de sus habilidades cognitivas se habían visto afectadas. Los nombres se le escapaban, las fechas se confundían en su mente, y a veces tenía dificultades para encontrar las palabras adecuadas. Pero cada día era un poco mejor que el anterior. «He estado pensando», dijo Elena después de un momento de silencio, «en lo que dijo el doctor Ferrer ayer. Sobre cómo, si no hubiera sido por la boda, quizás no habrían descubierto la malformación a tiempo». Miguel recordaba perfectamente esa conversación. El neurocirujano les había explicado que la combinación del estrés de la boda, la deshidratación leve durante el día, y el aumento de presión arterial debido a la emoción, habían provocado que los síntomas se manifestaran de forma más evidente, permitiendo que el doctor Vega los detectara. «Es extraño pensar que debemos nuestro futuro a un desmayo en nuestra boda», reflexionó Miguel. «Cuando planificamos ese día, creíamos que marcaba el inicio de nuestra vida juntos, pero no de esta manera». Elena apretó su mano con más fuerza. «El doctor dice que si hubiera pasado un mes más, el daño podría haber sido irreversible. O peor». «No pienses en eso», la interrumpió Miguel suavemente. «Estamos aquí ahora. Eso es lo que importa». «Lo sé», asintió ella. «Es solo que a veces me pregunto, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos elegido otra fecha para la boda? O si el doctor Vega no hubiera estado invitado». Miguel se inclinó para besar su frente. «Entonces habríamos encontrado otra forma. Siempre hay un camino, Elena». En ese momento, la puerta se abrió completamente y entró el doctor Ferrer, acompañado por una enfermera. El médico, un hombre de unos 60 años con una energía que desmentía su edad, saludó a la pareja con familiaridad. «¿Listos para las buenas noticias?», preguntó, sosteniendo una tablet con los últimos resultados. «Las imágenes de esta mañana confirman lo que sospechábamos. La regeneración tisular está progresando notablemente». Elena, el doctor Ferrer observaba la escena con satisfacción. En su larga carrera, había visto muchos casos extraordinarios, pero pocos tan conmovedores como el de esta pareja cuya historia de amor había tomado un giro inesperado el día de su boda, solo para emerger más fuerte al otro lado de la adversidad. A veces, pensó el médico mientras se despedía, el mayor descubrimiento no es el diagnóstico, sino la fortaleza humana que surge cuando todo parece perdido. Elena y Miguel se miraron, una mezcla de alegría, alivio y algo más profundo brillando en sus ojos, la certeza de que, pasara lo que pasara, lo enfrentarían juntos. Lo que había comenzado como la tragedia de una novia desvaneciéndose el día de su boda se había transformado en una historia de esperanza, ciencia y, sobre todo, amor. «Creo», dijo Elena con una sonrisa traviesa, «que nos debemos una luna de miel». Miguel rió, sintiendo como la tensión de los últimos meses comenzaba a disolverse. «¿Alguna preferencia sobre el destino?». «Cualquier lugar», respondió ella, «siempre que esté lejos de los hospitales».